Fíjense un poco más. Para visitar la parte de la visita, ustedes pueden aprovechar las fotografías que gusten, ¿no? Porque estamos visitando ya el complejo arqueológico, lo que es la parte del templo de Calasasaya, la pirámide, la Puerta del Sol, los monolitos. Cuando salgamos a los museos está prohibido ya la toma de fotografías en los museos, ¿ya? Y nuevamente vamos a poder tomar las fotografías en el templo de Pumapunku. Bien, nos muestra este cuadro, para empezar la parte del cuadro cronológico de la cultura tiwanaku, una cultura preincaica, una cultura prehispánica. Los estudios que han realizado los arqueólogos, prácticamente según el análisis de radiocarbono 14, ¿no? Nos da un promedio, porque se puede manejar otras teorías todavía, muchos arqueólogos, ¿no? El año 0 antes de Cristo y después de Cristo. Tiwanaku inicia más o menos entre el año 1500 a 1000 años antes de Cristo. Ahí inicia Tiwanaku, pero mucha gente considera que puede ser un poco más todavía, hace 3000 años, hace 4000 Cristo. Entra después de Cristo y fíjense las grandes construcciones arquitectónicas de los templos sagrados de la cultura tiwanaku, ¿ya? Vemos a partir de 300 a 500, época formativa tardío 2, o sea, Tiwanaku 2 podemos decir, o periodo, época donde ya empieza la parte de la época formativa. Las grandes construcciones como Calasasaya, templete semisubterráneo, la pirámide Acapana, templo de Pumapunku, Putuni y otros templos. No lo vamos a ver todas, porque la mayor parte de los templos todavía están cubiertas de tierra, están bajo tierra. Vamos a hablar un promedio apenas de 20 hasta 25% de investigaciones. Todavía muy poco están excavando lo que es la parte del descubrimiento de los templos. Entonces, fíjense, Tiwanaku avanza y termina acá. Tiwanaku colapsa entre 1150, 1200, desaparece esta cultura. No sabemos por qué, solo se manejan teorías. Mucha gente dice que Tiwanaku sufre durante mucho tiempo una sequía, porque se piensa que el lago bordeaba toda esta parte de los templos. Por eso dice una de las culturas que nace sobre las orillas del lago Titicaca, un lago sagrado, donde mucha gente considera que la parte del colapso es la razón por la sequía que ha existido mucho tiempo. Son 200 años que pasan, que se dice también este grupo de señoríos regionales, señoríos collas podemos decir también. Ahí nacen los aymaras, otros grupos etnias como los pacajes, ¿no? Entonces son 200 años que pasan y recién aparece la cultura inca. 1400 ya nace la cultura inca, ¿no? El inca más o menos dura más o menos entre 100 a 130 años. Sin embargo, Tiwanaku, casi 3000 años de desarrollo, 2500 a 3000 años de desarrollo, ¿no? Después de la desaparición del periodo inca viene la colonia, la conquista, y en Bolivia la república. El año 1825, un 6 de agosto de 1825, Bolivia nace como república, ¿ya? Y 2006 ya cambian el nombre del estado de república al estado plurinacional. ¿Por qué estado plurinacional? Porque prácticamente Bolivia tiene más de 36 etnias y ha tomado 50 en los parlamentos, sus representantes, sus escaños, podemos decir. Porque mucho más antes esto no participaban ni los aymaras, los quechuas, los tupe guaraníes, los urus tipayas, los urumuratos y muchos otros grupos etnias, tanto en la parte del altiplano como en la parte del oriente, en la parte amazónica. Entonces, fíjense este cuadro que nos muestra de una de las culturas importantes que ha desarrollado en la parte del altiplano en Bolivia. Estamos hablando de una altura de 3870 metros sobre el nivel del mar, acá en Tiwanaku. Estamos cerquita al lago Titicaca, unos 15 a 18 kilómetros del lago menor en Bolivia, porque el lago mayor considerado en Perú, por Puno y Chucuito, ¿no? Entonces, fíjense acá la parte monumental. La mayor parte de los templos también ha sufrido algún movimiento o saqueos, ¿no? De la época de la conquista. Han utilizado bloques de piedras para construir esta vía ferrocarril, ¿no? Cualquier cantidad de puentes de ferrocarril. La iglesia misma de Tiwanaku está construida con piedras de acá, ¿no? La iglesia de Huaki, la iglesia de Catedral de San Francisco de la Paz, un 50%. Entonces, fíjense acá lo que es la parte de la arquitectura de los templos importantes. Ahora, fíjense, en la época de Tiwanaku se utiliza dos tipos de piedras, ¿no? Dos tipos de piedras. La piedra arenisque, que es de color rojiza,
una piedra bastante suave, la piedra granito, ¿no? Que es una piedra bastante dura, una piedra que tiene mucha energía magnética. Para nosotros sigue siendo un misterio porque prácticamente una sola roca de 130, 140 toneladas de peso. ¿Cómo las han movido? Solo teorías. Unos dicen troncos de madera, usaron troncos de madera, otros dicen deslizaban la piedra a través de la arcilla, la greda. Otro medio puede ser con gigantes balsas de totora, ¿no? Y hay algunos autores inclusive dicen, no, han sido construidos a estos lugares por extraterrestres, ¿no? Entonces, estos dos tipos de piedras que se han usado en la arquitectura de los templos de la cultura tihuanacota, de los templos como la pirámide, Calasasaya, el templete, ¿no? Toda esa parte de los monumentos, ¿no? Entonces, la piedra volcánica viene de unos 40, 50 kilómetros del volcán Apía, Perú, ¿no? Del lado de Copacabana, porque este lado ya es Copacabana. La piedra roja viene del frente de la montaña, ¿no? Cerros de Quimsachata, Caliri y todo ese sector, la parte de canteras de este tipo de piedras, ¿no? Muy bien, entonces vamos avanzando en la parte de la visita. Y actualmente, ¿quiénes están que investigan? Acá, Bueno, se está haciendo investigaciones, todos los proyectos bolivianos, porque anteriormente, antes de nuestro presidente, expresidente Evo Morales, venían otros proyectos extranjeros, pero ahora ya más proyectos nacionales, por lo que la parte de la visa lo que están exigiendo a los proyectos extranjeros, ¿no? ¿En qué año fue descubierto Tiahuanaco? Más o menos en el siglo XVI y las primeras excavaciones a principios del siglo XIX más o menos, ¿no? Esa es la parte de Pedro Cieza de León, la que descubre esta parte a fines del siglo XVI aproximadamente, ¿no? Bien, les decía lo que es la parte de los bloques de piedras que se ha podido rescatar del valle de Tiahuanaco. Estamos viendo este tipo de piedras con orificio, que son medio de comunicaciones, amplificadores, ¿ya? Uno puede hablar y amplifica la voz. Al revés, uno puede escuchar, colocar el oído y habla de unos 50 a 100 metros y escucha perfectamente, ¿no? Es lo que es la parte de los medios de comunicación. A ver, vengan aquí. Colóquense en la misma dirección de este orificio. Vamos a comprobar. Ahí. Bien. Hermanos que nos visitan acá a Tihuanaco, pues les deseo una buena estadía. Pues vamos a probar lo que es el medio de comunicación, los amplificadores, que lo vamos a ver en su lugar original, en el templo de Calasasaya. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, hermanos que nos visitan acá a Tihuanaco. Yo estoy hablando en este mismo tono normal y cómo amplifica la voz, ¿no? La parte de donde se habla es más angosta, la parte de la salida más abierta, como una espiral, ¿no? como un megáfono. Ahora, por el tipo de piedra también funciona esto, porque la roca volcánica tiene metal, tiene mucha energía, entonces la gente empieza a meditar inclusive. Ceremonias. Por eso dicen, Tihuanaco estos templos usaba como centro cívico ceremonial, ¿no? Bien, vamos caminando. ¿Y cuál es la leyenda más frecuente de por acá de Tiahuanaco? ¿Cuál es la leyenda más común que sabe? Mira, nosotros la parte de los estudios arqueológicos y también el conocimiento de nuestros ancestros, los abuelos, prácticamente la leyenda nos dice que la parte del dios Huiracocha es la representación máxima de del dios Tata Inti, el Padre Sol, que se dice también Huiracocha. Entonces prácticamente es una de las culturas que se maneja lo que es la parte de las ceremonias en los templos sagrados. Entonces la parte del manejo a los apus, huacas, achachilas, illas, que son nuestros deidades, nuestros dioses ancestros de aquellos tiempos, como los nevados más altos, los cerros más altos, como tenemos nuestros apus, los rayos, los huacas, los illas, los ídolos de fertilidad, lo que es la parte de la fortuna, la abundancia, la creencia ancestral de que estos templos también daban mucha abundancia. O sea, es una forma inclusive
haciendo ofrendas a la Madre Tierra, a la Pachamama, a los templos sagrados. Por eso el 21 de junio, acá en el templo de Calasasaya, se hace una fiesta de solsticio de invierno, el Año Nuevo Aymara andino amazónico. Nosotros decimos en Aymara, Machacmara. Para nosotros en la cultura aymara, o lo que es la parte del grupo etnia los aymaras, manejamos recién el 21 de junio, el primer día del año aymara andino amazónico, el año 5532. ¿No? Entonces fíjense, estamos hablando que estos templos en la cultura tiwanaku no vivía la gente en estos templos, ¿no? Sino en la parte del altiplano de todo el valle de Tiahuanaco, y de acuerdo a la parte del asentamiento alrededor de estos templos, las personalidades importantes, lo que son la parte de los sacerdotes, de los élites, podemos decir, ¿no? Entonces fíjense acá la parte de lo que se está viendo, la pirámide de Acapana. O sea, esta pirámide de Acapana es la Puerta del Sol. No, la Puerta del Sol está al interior de Calasasaya. Ah, ya, la Puerta del Sol está al interior de Calasasaya y la pirámide de Acapana. La pirámide de Acapana es más de función astronómica. ¿Ustedes conocen la Cruz del Sur? ¿Conocen la estrella Cruz del Sur? ¿Quién conoce la estrella Cruz del Sur? ¿No? La estrella Cruz del Sur es el mejor indicador del tiempo en la época de Tiwanaku. Ellos, a través de este conocimiento de la astronomía, sabían cuándo es la época de la siembra, la época de la lluvia, la época seca y la época de la cosecha. Lo que hoy en día nos hablamos, lo que son las 4 estaciones del año. Porque hasta ahora no sabemos, ¿no?, el idioma que hablaban los tiwanacotas. Pueden ser los aymaras o pueden ser los puquinas, tanto en Perú como en Bolivia. Están asentados sobre el río Desaguadero, ¿no? Y por Puno, todo ese sector, los uros chipayas, los urumuratos, ¿no? Y así lo que es la parte del manejo, ¿no? Hasta ahora todavía no sabemos la escritura que ellos tenían, ¿no? Las figuras, los jeroglíficos que vamos a ver, representan ser unas escrituras o como un calendario, podemos decir, ¿ya? Entonces, Tiwanaku es una cultura que hasta ahora todavía no nos deja ninguna cosa escrita, podemos decir, ¿no? Vamos a ver la parte del ingreso principal del templo de la pirámide de Acapana. Acapana. Acapana quiere decir esto que sea observatorio, más o menos, ¿no? Traducido en español. Un observatorio, Un observatorio astronómico. Astronómico. ¿Sí? Bien, como pueden ver, esta es la parte del ingreso hacia la parte superior de la pirámide. Desde esta base hasta la parte de arriba, la pirámide de Acapana se ha descubierto en 7 plataformas, 7 escalones o 7 gradas, podemos decir, ¿no? Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, las 2 últimas por descubrir todavía. Se ha descubierto, pero se ha vuelto a tapar porque también bajo tierra se conserva mucho mejor que al intemperie, ¿no? Y la parte original también aquí, los pedestales, ¿no? Estos pedestales servían como para poner objetos como lo que es la parte de los famosos chachapumas, los hombres pumas, hechas en roca, podemos decir la piedra basalto, ¿no? Con cuerpo humano, cabeza del felino. Los animales sagrados de la época de Tiwanaku más representativos es el cóndor, el puma, la serpiente, la llama, ¿no? Y esas figuras estilizadas, zoomorfas o antropomorfas, siempre lo vamos a ver en los monumentos, como en la famosa Puerta del Sol, vamos a ver también en los monolitos, y lo que también vamos a ver en la parte de las cerámicas, las pinturas, los diseños que tiene la cerámica, ¿no? Entonces, fíjense, la forma de la pirámide de Acapana es en esta forma más o menos, ¿no? En la parte central, la cruz andina o la chacana, totalmente destrozado, ya no tiene así, pero se piensa que era más o menos así la parte de la reconstrucción ideal. Tenemos una maqueta en el Museo Lítico y ahí también les voy a mostrar la forma de esta pirámide. Entonces, la forma, una mitad de la chacana, la mitad de la cruz andina, la chacana que nos representa el conocimiento de la astronomía. Ahora, no solamente vamos a hablar también lo que es la parte de la astronomía, los indicadores
podemos hablar a través de las plantas, podemos hablar a través de los animales, ¿no? Entonces fíjense los bioindicadores de lo que es la parte del tiempo, el tiempo en la época de Tiwanaku, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que se ve acá también se está haciendo una conservación, la preservación de lo que es la parte de los muros, poniendo el revoque y el adobe, el revoque y el techo de paja brava, porque el resto de los muros han sido reutilizados los bloques de piedra. Mira, fíjense esta cantera, cómo lo han chanqueado la piedra, la utilizaron para las iglesias, para fuentes. Pues lo único original que ha quedado son los pilares, ¿no? Porque la arquitectura en la época de Tiwanaku es en base a columnas de piedras, ¿no? El resto, algunos lugares también están intactas, casi la mayor parte saqueado el templo de la pirámide, como Calasasaya, toda esa parte, ¿no? Eso era en la época de los españoles. Eso en la época de los españoles, ¿no? En la época de la conquista. ¿Y qué están haciendo ahí? Se está haciendo conservación, mantenimiento, porque también las malezas, las hierbas que están alrededor de los bloques de piedras, con la humedad que tiene, pues hace que también la piedra se deteriore. Entonces así están haciendo la limpieza de estas malezas, las hierbas. ¿De qué parte de Perú son ustedes, hermano? Trujillo. Trujillo. ¿Están saliendo ahora o están entrando? Estamos ya saliendo, como se dice. Ya hemos ido a Yauyuni, hemos ido a Sucre. Ya, qué bueno. Sí, muy bonito. Sí. Muy bonito Bolivia. Tiene muchos de estos sitios arqueológicos, ¿no? Muy bonito. También importante lo que es la parte de la amazónica, Beni Pando, Rurrenabaque, ¿no? Las misiones jesuíticas por Santa Cruz, el fuerte de Samaipata en Santa Cruz también, templos como esta parte, pero es más del periodo Inca, porque el Inca a la mayor parte de tiempo se ha asentado en la parte del valle, en la parte del oriente de Santa Cruz. Santa Cruz, ya. Como podemos ver desde acá, fíjense, allá al fondo tenemos esos muros, las paredes hechas en piedra, tal cual como tendría que ser por este lado también, por el lado oeste, pero la mayor parte se ha saqueado. Mira lo que es la primera, la segunda tiene todavía algunos restos de los bloques de piedras, el tercero igual, la cuarta, y hay alguno que otro en la quinta, ¿no ve? Entonces por eso es que también se hace esta forma de la reconstrucción o la parte de la conservación, preservación. Todavía no se está haciendo la reconstrucción porque tendríamos que hacer revestimiento de piedra todo, ¿no? Entonces, fíjense acá tenemos este templo que es el templo de Calasasaya. Calasasaya significa templo de piedras paradas. Cala, piedras, Sasaya, paradas, ¿no? Por la forma de las columnas de piedras, una forma de construcción de la arquitectura para sujetar los muros, ¿no? Tenemos otro de los templos que se ha descubierto el año 1975. Este arqueólogo Gregorio Cordero Miranda prácticamente descubre este lugar, realiza las excavaciones con el ejército boliviano de Puerto de Iguaque, ¿no? Entonces esta parte él considera más o menos como un lugar de un cementerio de la gente importante, porque en la parte norte y la parte sur de este templo se ha descubierto algunos recintos funerales, entierros humanos, con cráneos deformados, la deformación cefálica intencionada. Lo vamos a ver, les voy a mostrar también eso en la parte del museo, ¿no? Entonces esta parte casi no tiene mucha historia, se dice que es un lugar y un cementerio de los líderes teológicos, ¿no? Muy bien, seguimos por acá. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Trabajas casi próximo? Sí, sí. ¿Trabajas casi próximo?
Bien, estamos aquí al interior del templo de Calasasaya, ¿no? Tenemos esta pieza muy hermosa que es la estela fraile o el monolito fraile, tallada de una sola roca, ¿no? Prácticamente estamos viendo las características que tiene. Este es un personaje. En la cabeza lleva una banda cefálica, en la cara una especie de una máscara ceremonial, ¿no? Porque tiene los ojos dilatados, ojos casi rectangulares, casi cuadrados. En la mano izquierda sujeta el vaso, el quero. En la otra mano el bastón de mando, el cetro o el báculo, símbolo de poder político y poder religioso. El personaje lleva una especie de una vestimenta túnica, y en la cintura lleva una faja, y en la faja lleva unas decoraciones de lo que es la parte de langostas, crustáceos, arañas o cangrejos. En los pantalones cortos lleva unos faldillos y lleva decoraciones de las caras del pez carachi. ¿Conocen ustedes el pez carachi? Lo que es la parte del típico y característico de la cultura tiwanaku del lago Titicaca, ¿no? Entonces es un personaje que realmente lleva el nombre del investigador, de un franciscano español, ¿no? Es el primer monolito que descubren, por eso lo ponen el nombre del fraile, ¿no? Es una sola roca del material arenisca, ¿ya? Muy bien, si quieren pueden tomar una fotografía, vamos a seguir avanzando al siguiente estela. ¿Regresamos?